Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Si se celebraran hoy las elecciones generales, podrían reeditarse en gran medida los resultados que han tenido lugar en Andalucía. Hablamos de generales, sin duda alguna. Y es que tenemos a un partido socialista que quiere aguantar y mantener la legislatura a nivel nacional, aunque en debilidad. Tenemos a un Partido Popular que habla de unidad y de rearme ideológico. Ciudadanos, que se mantiene en un buen tono. Podemos, que se resquebraja con graves problemas en Madrid y vamos a ver hasta qué punto en otras comunidades autónomas. Y a Vox, que sigue creciendo. Esa es la situación en estos momentos, pero que puede cambiar en las próximas fechas. Se puede cambiar por varios motivos. Uno de ellos, porque vamos a ver cómo evoluciona el tema de Podemos. También porque dentro de unos días tan solo, en un par de semanas, seguramente va a dar comienzo el juicio a los independentistas y eso puede condicionar mucho también la vida política y también puede condicionar un asunto que está encima de la mesa y que son los presupuestos generales del Estado. Unos presupuestos de los que también hay que hablar porque hay apartados relacionados con infraestructuras que tienen que ver con nosotros, con cualquier ciudadano también de la región de Murcia, con nuestros impuestos, con aspectos sociales y demás. Vamos a analizar estos temas y otros que pondremos encima de la mesa en el transcurso del programa con nuestros invitados esta noche, que son Javier Adán, periodista, bienvenido. Buenas noches, bien hallado. Un placer contar contigo, como siempre, Javier. Hay temas económicos de los que Javier, también de los demás, en el ámbito económico, es una persona acreditada y por eso lo reclamamos con frecuencia. Gracias. También nos acompaña Víctor Meseguer, el director de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad Católica. Víctor, bienvenido, buenas noches. Un placer, bien hallado y sobre todo compartir mesa con tan magníficos compañeros y por cierto Adán, su gran especialidad es la gastronomía vasca. ¿Sí? Deberíamos... Cuando nos vemos es para eso, para cosas serias. Para disfrutar de... Los otros temas los vemos aquí, pero las cosas serias... En ese consenso, ¿no? No hay debate, hay consenso. No, hay siempre. Hay consenso, bueno, fenomenal. Nos acompaña también Joaquín Azparren, periodista. Bienvenido, Joaquín. Hola, buenas noches. Yo suscribo lo de Víctor, ¿eh? Prepara un bacalao al pil-pil de su especialidad. Bueno, a estas horas de la noche está bien a sacar estos temas de conversación. Bienvenido, Joaquín. Y Pablo Blesa, que es el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica. Pablo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Hoy celebramos el Día de San Francisco de Sales, con lo cual es un día importante para los periodistas y siempre me alegra estar en la mesa con dos grandes periodistas y un maestro como es nuestro querido Víctor Meseguer. Bueno, ojalá que no haya este nivel de consenso durante el programa y que vaya variando. Bueno, en cualquier caso, ciertamente está habiendo cambios a nivel político, cambios importantes. Digamos que un síntoma evidente fue el que se produjo hace tan solo unas semanas en Andalucía, con ese vuelco electoral, pero también se han ido produciendo en las siguientes fechas cambios y mensajes que se están trasladando. En Podemos, la verdad es que hay una jaula de grillos en estos momentos. Vamos a ver hasta qué punto pues, se comparte candidatura con Carmena, si hay competencia entre ellos, si eso perjudica la marca de Podemos en otros sitios. Están en esa tesitura. Partido Popular, que habla de, como yo decía al principio, de rearme ideológico y de unidad. Partido Socialista, vamos a ver qué ocurre, si es capaz de aguantar los presupuestos, que es un tema clave. Hay mucho movimiento en ese sentido, ¿no, Pablo? Bueno, y todo por decidir. Y hay elecciones en mayo, es verdad que no son generales, que son autonómicas, pero ya hasta los varones tienen también mucho que decir de diferentes comunidades autónomas. Yo creo que si uno analiza brevemente y siendo muy sumarial lo que ha sucedido en las últimas semanas, básicamente la llegada al poder en Andalucía del Partido Popular, su convención unitaria, un esfuerzo de pasar página de lo que ha sido el arriolismo, marianismo, para reactualizar lo que ha sido el aznarismo exitoso en el PP y lo que es hoy el casadismo como una nueva propuesta, contextualizada y matizada por el ascenso de una escisión del Partido Popular como ha sido Vox, que ha jugado un papel tan importante en Andalucía, y al mismo tiempo, contemporáneamente, y mientras que el PP pretendía unirse en su convención, en su enorme holgorio nacional, vemos cómo un partido esencial para las aspiraciones de gobierno de la izquierda, como es Podemos, se resquebraja. Uno llega a una síntesis muy sencilla, y es que la derecha en España, y es tradicional, siempre es pragmática y tiende a alianzas, consigue alianzas, mientras que la izquierda es tremendamente dogmática y termina fraccionándose. Y ese es el gran hándicap para el futuro, para las elecciones de mayo, en todos sus capítulos, que tiene la izquierda, que es su fraccionamiento cainita, mientras que la derecha, que se ha fraccionado en tres partidos, Ciudadanos, Vox y PP, llegan a alianzas, llegan a acuerdos y creo que gobernarán.
Bueno, en cuanto, trasladando lo que tú estás diciendo, estoy de acuerdo. A los resultados de estos sondeos, de este último sondeo a nivel nacional, pues yo creo que hay una serie de datos que son muy llamativos. Por ejemplo, pues que si unimos la intención de voto sobre Partido Popular, Ciudadanos y Vox, estamos hablando de que el 49% de los ciudadanos apoyarían esta alianza, ¿no? Primero esos votos y luego esa posible alianza que hemos visto que a día de hoy en Andalucía está funcionando bien. Porque sí. no ves que Ciudadanos y el Partido Socialista puedan entenderse. Cada vez más. A mí me parece que en estos momentos es algo muy improbable, ¿no? Parece en cada una de las declaraciones que hace Pedro Sánchez o Rivera, pues que cada uno va, uno para el norte y otro para el sur. O sea, no veremos además en estos días cómo evoluciona el tema de Venezuela, por ejemplo, en el que también cada uno va para un lado completamente diferente. ¿Qué es lo que va a ocurrir también en materias más próximas como el conflicto de los taxistas, que también cada uno parece que va para un lado completamente distinto? En la izquierda se es más proteccionista con los taxistas, mientras que Ciudadanos tiene una postura clara de favorecer lo que son las plataformas como Cabify y demás. Es decir, que estamos hablando de que cada uno en las políticas concretas que luego llegan a los ciudadanos van cada uno para un lado. Sí que me ha llamado la atención el que el 59% de los ciudadanos creen que deberían ser las elecciones generales, no las autonómicas ni municipales, deberían ser ya, deberían ser de manera inmediata, y esto es como una llamada nuevamente de atención a Pedro Sánchez. Y luego, trasladado todo eso, y con esto cierro, a la política regional, yo creo que estamos hablando también de un panorama muy similar, seguramente, lo que dicen estos datos también, si hacemos una similitud a lo que podría ocurrir en la región de Murcia, es decir, que las próximas elecciones autonómicas en el mes de mayo nos diesen una situación en la que la posible alianza en repetir la edición de Andalucía entre Partido Popular, que aquí parece ser que todo indicaría y el pálpito en la calle pues estaría ahí de que perdería algunos escaños y que con Ciudadanos quizás no le llegue y que sea necesaria el apoyo de Vox. Por lo tanto, y sabemos que además lo que vemos en Madrid y vemos en Barcelona, que tanto el Partido Socialista como Podemos, pues cada uno también salen por una ventana diferente, pues bueno, este es el escenario que seguramente que veamos. Estaba reflexionando y escuchándoos, no es para hacerme autopublicidad, pero mañana en el diario La Opinión publico un artículo que se llama El juego de las sillas, ¿no? El juego de las sillas ahora mismo es que hay demasiados participantes para 4 sillas del espectro ideológico de este país. Estamos hablando de la izquierda, del centro izquierda, del centro derecha y de la derecha. Sobre esos 4 asientos hay 7 candidatos al menos que se están disputando la legitimidad de representar a cada uno de ellos. Y esto está provocando determinados vaivenes en las formaciones políticas. Muy brevemente, el Partido Popular quiere legitimar el asiento de la derecha y por eso ese giro en ese Congreso del Partido Popular, esa orientación hacia la derecha aznarista del Partido Popular para intentar desplazar a Vox de ese asiento que se quiere disputar, el de la derecha pura y dura. En el centro derecha tenemos al PP que también intenta ocupar esa silla, aparte del sector del PP, pero se encuentra con ese sector moderado de Ciudadanos que entiende o que entendía, porque ahora vamos a ver qué giro da, que tenía también legitimidad para ocuparlo, pero Ciudadanos también a su vez intenta ocupar parte del asiento del centro izquierda y ahí se encuentra también a un PSOE que intenta ocupar los 2 asientos, el del centro izquierda y el de la izquierda, y ahí se encuentra con Podemos y con Izquierda Unida. En fin, estamos con la musiquita de las elecciones, podríamos poner cualquiera, y los partidos girando en torno a qué silla van a ocupar la legitimidad para representarse o para presentarse ante el electorado. Esto en el panorama nacional. Si nos venimos al panorama regional podríamos extrapolarlo y sobre todo, pensando un poco en las encuestas que estabais citando, yo os comentaba antes de empezar el programa, yo veo determinadas similitudes sociológicas con la provincia de Almería y la región de Murcia, por estratos económicos en cuanto al turismo, a la participación en la agricultura. Un poco el estrato social es muy parecido, podríamos entrar en diferencias evidentemente, pero hay como un nexo común, y los resultados de las elecciones en Andalucía y la presencia potente de Vox en Almería puede que no esté tan lejos aquí en la región de Murcia. Y esto yo, no sé, me ocuparía y me preocuparía si estuviera al mando del volante del Partido Popular, más que estar preocupado de lo que hace el PSOE o deja de hacer.
Quizás o haya ciudadanos. una diferencia con respecto a la región de Murcia en cuanto a este juego político, ¿no? A mi juicio. Y es lo que vaya a ocurrir con Ciudadanos, porque hay unas expectativas sobre Ciudadanos de la región de Murcia muy importantes, como que duplicar, incluso ir más allá, ¿no? Hay algunos estudios que parece que dirían pasar de 4, representación en la Asamblea Regional, de 4 diputados a incluso 9, ¿no? Bueno, ya veremos a ver, porque estamos hablando de que ahora mismo se está empezando a cocer ya esas primarias en las que no se sabe muy bien si Miguel Sánchez va a continuar o no. De hecho, le están saliendo candidatos posibles, pues como champiñones, ¿no? Muchos. Víctor, quiero plantear una cosa. A veces cuando hablamos de los partidos políticos parece que, bueno, que ahí aparecen los partidos políticos como por arte de magia. Pues está el PP, está el PSOE, está Podemos, está Vox, y aparecen como arte de magia y a ver cómo reacciona la ciudadanía. Quieren ganarse la ciudadanía. Y yo lo que creo es que es al revés. Es decir, si surgen es una reacción a la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía seguramente por errores de los políticos, por descontentos o por alegrías, provocan que haya candidatos, que haya partidos, porque se genera una necesidad y entonces aparece alguien, porque yo imagino que en una época cuando Podemos surgió es porque había un caldo de cultivo y surge Vox. Y si surge, Podemos, y si surge Vox, pues es igual. Es decir, que realmente no es que aparezcan ahí y a ver cómo cogemos a los ciudadanos, sino que los ciudadanos son los que van generando las necesidades, las expectativas, y otra cosa es que luego los políticos estén a la altura de las circunstancias, ¿no? Fíjate, y de Antonio, respuestas. Fíjate, Antonio, sin que sirva de precedente voy a contestar a tu pregunta. Siempre la aprovechamos para Sí, contestar otra. Yo creo que es tal y como lo has planteado. Es decir, yo me sitúo me pongo en los zapatos del ciudadano que en este momento ve la televisión, ve el telediario, los noticiarios, el periodo de noticias, el telediario, los programas de información, La Sexta, Antena 3. ¿Busca ideología? No. Es decir, yo creo que este país no está buscando un realme ideológico. Ese ciudadano tiene miedo. Los ciudadanos, la situación actual del país les genera miedo. El tema de la tensión territorial les genera miedo. El tema de la incertidumbre económica les genera miedo. La entrada de la izquierda en el gobierno de la nación ha generado miedo. ¿Qué pasa cuando la gente tiene miedo? Que lo que busca es una respuesta sin complejo. No busca ideología, busca una respuesta autoritaria sin complejo. Y la han encontrado. Es decir, hay alguien que, como tú dices, ha cogido esa marca, Vox. Vox es un partido sin complejo, autoritario, yo no diría fascista, sin complejo, autoritario, que además dice esto lo arreglamos en nada y lo hacemos luchando contra los inmigrantes, los pobres, la gente más vulnerable, y ese discurso, nos guste a nosotros y a los que están al otro de la pantalla, vende. Y vende porque responde a una necesidad social. Yo conviviendo con gente de mi barrio, de mi pedanía, yo conozco gente que es emigrante en estos momentos en Alemania y están muy cabreados por los inmigrantes en España. Claro, ya con esa premisa te cuesta trabajo discutir con el individuo. Es decir, coño, si tú eres inmigrante y me estás diciendo, abro comillas, hay que echar a los morros. Cierro comillas. En este caso, yo estoy convencido que ha funcionado lo que tú dices perfectamente, ha funcionado a la perfección. Hay un momento de miedo, el ciudadano no busca ningún realme ideológico, sino cómo solventar sus propios miedos, y una respuesta autoritaria siempre da salida a estos miedos. Luego otro, pero no ha acabado. Mira, Pablo, que espere. Pablo, aguanta. Quiero rebatirte. Quiero que me elecciones, quiero rebatirte. Y luego la segunda... Yo creo, es decir, yo no le voy a hacer más daño a Rajoy del que le ha hecho su partido, con lo cual me siento con cierta tranquilidad para decir esto. Yo creo que lo más sensato que se ha dicho en los últimos tiempos en la vida política de este país es lo que dijo Rajoy en la inauguración de la convención del Partido Popular. Cuidado con adoctrinar, cuidado con el sectarismo. Inicias un camino que no sabemos dónde acaba. Lo que está pasando ahora mismo en todos los partidos políticos, empezando por el Partido Popular y siguiendo por el PSOE, y de esto quien es un maestro es Pablo, es que el discurso racionalista lo están sustituyendo por un discurso emocional. Lo mismo que está haciendo los catalanes, lo están haciendo los partidos mayoritarios a nivel nacional. Yo pongo un ejemplo muy práctico, para que se me entienda lo que quiero decir. Tú si quieres ir mañana a un meeting de mi partido, del Partido Socialista, y quieres que la gente se rompa las manos haciendo palmas, basta que te metas 5 o 6 veces con la UCAN y el aplauso es una ovación cerrada. ¿Qué es lo que yo digo? Los partidos tienen que hablar con la sociedad y, sobre todo, tienen que hablar con aquellos de quienes discrepan. Es decir, mira, creo tanto en mi argumento
que estoy dispuesto a discutirlos contigo. Pero no es el momento que estamos viviendo. El momento que estamos viviendo es un momento de consigna sectaria y de adoctrinamiento de las bases, porque este país se ha escorado, desgraciadamente, a un discurso emocional, a un discurso que se hace desde las tripas y donde los políticos, con la cabeza fría, pues no aparecen por ningún sitio. Y para acabar, como dice Pablo, tiene narices que esta mañana, y estamos ya en la noche, Felipe González tenga que decirle al presidente del gobierno: oiga, la Unión Europea está esperando que usted diga algo de Venezuela, porque la Unión Europea siempre espera que España diga algo en algún país de América Latina. Y sin embargo, el presidente del gobierno, su principal tarea, más allá de las políticas sociales, sea sacar a la momia del Valle de los Caídos. Claro. Bueno, yo no quiero rebatir todo el discurso, obviamente, de Víctor, que en muchos aspectos lo comparto, pero sí no comparto la base en dos sentidos. Una, yo no creo que los españoles estén intimidados, atemorizados, huidizos y digamos, desorientados. Yo no veo así a los españoles, no lo veo así por dos razones. Una, porque desde hace ya casi 5 años, 2014-2015, abandonamos la crisis económica, el país está creando, ayer en Davos Pedro Sánchez habló de 300.000 empleos este año, estamos creciendo, somos la locomotora en su crecimiento en Europa y se están cerrando las heridas sociales, que es donde voy yo. ¿Qué es lo que ha dado pie a tantas marcas? A que el mercado político español haya generado tantas marcas. Dos cosas muy sencillas. Se ha fundido el bipartidismo y lo que ha fundido el bipartidismo fue el impacto de la crisis económica de 2008 sumado a la corrupción masiva, excesiva de los partidos políticos, que aún persigue, especialmente al Partido Popular, que va a pasar este año 2019 con otro calvario por la cantidad de casos que se van acumulando en los juzgados a todos los niveles, a nivel nacional, a nivel regional, etcétera. Entonces, cuando se produce ese doble impacto que produce la descongelación del bipartidismo, se escapan marcas y empiezan a nacer en la derecha agrupada dentro del PP, una parte más extrema, una parte liberal que es Ciudadanos y el PP que se queda todavía dominando en la derecha, el centro derecha, pero que ahora, que es lo que ha hecho precisamente Casado con la fundación del casadismo en la Convención, lo que ha hecho es que el PP hizo una transición de Fraga. Cuando refundó el partido Fraga hace 30 años, compró un ticket de tren para, a través de Aznar y Rajoy, llevar el partido de la derecha, que era Fraga, un antiguo miembro del gobierno de gobiernos del Franco, hacia el centro. Y ahora lo que está haciendo Casado, un hombre muy joven, curioso sin embargo, es comprar un ticket un poco de vuelta hacia un poco más la derecha, porque se le fue todo el espectro de Vox, que es la parte más derecha del Partido Popular. A partir de ahí, yo creo que los ciudadanos han empujado desde abajo a partidos como Podemos, mediante manifestaciones en la calle, el movimiento 15M, y gente lista como Pablo Casado lo manufacturó en un partido que atrajo a 5 millones de votantes. Pablo Iglesias. Y a partir de ahí, otras marcas, la de Albert Rivera y otras marcas limpias que han salido de esa cultura. Si esa hipótesis fuera cierta, yo por una fotocopia me quedo el original, me quedo con Me vos. parece interesante lo que estaba... Bueno, no sé si vas a la expresión que estaba utilizando Pablo. Hablaba de marcas y ya no de siglas. ¿Por qué? Porque creo que muchos ciudadanos ya consumimos la política como se consumen las galletas o los coches. Es decir, y un poco en la línea de Víctor, votamos con las vísceras y no con la racionalidad. Antes los coches, en los años 70-80, los anuncios, ¿os acordáis?, hablaban del cubicaje del coche, de las características y tal. Ahora simplemente ya ni sacan el coche algunos. Simplemente dice si te gusta conducir, ¿no? Es un poco el símil que estamos utilizando con los partidos políticos. Consumimos emocionalmente la política como consumimos las galletas o los coches. Eso por un lado. Por otro, la reflexión venía también en esa misma línea el concepto de ese sentimiento de que las cosas tienen que cambiar, ¿no? Yo ayer veía un reportaje en Estados Unidos que hacía el programa de La Sexta en torno a profundizar un poco en las razones del por qué hispanos, por qué la comunidad negra, o por qué personas que estaban en el más absoluto paro y pertenecían a la clase más baja acababan apoyando, pero a ciegas, a Donald Trump, o sea, un magnate, algo, precisamente la antítesis de lo que pudiera ser lo razonable en este tipo de colectivos o en este tipo de comunidades. Y al final la palabra que más se repetía en las declaraciones que hacían estas personas que habían votado a Trump era cambio, cambio. ¿Qué pasó en el año 82 aquí en España? Es que de repente hubo 8 millones de socialistas convencidos para votar a Felipe González. ¿Os acordáis del lema?
Por el cambio. ¿De aquellas elecciones? Sí, además que fue por el cambio. Un hito publicitario. ¿Qué quería el espectro electoral español en aquellos años? El cambio, y votó a Felipe González con la promesa del 1.000.000 de puestos de trabajo. 1.000.000, ¿os acordáis también? 800.000. Es decir, cuidado, porque podemos estar ahora mismo sociológicamente en ese mismo momento. Es decir, de ahí las explicaciones de Podemos o las explicaciones de Vox. ¿Por qué? Por cambiar, no, lo que pasa es que por el cambio. Fíjate tú que Podemos le está ocurriendo el desgaste del poder, el desgaste de el estar en instituciones y el propio desgaste además de la propia dinámica de la política. Lo estamos viendo clarísimamente, por ejemplo, en el enfrentamiento en Madrid, ¿no? Claro, ahora mismo Vox yo creo que está generando esa ilusión que en el 15M generó Podemos, porque Vox está siendo bastante transversal. Sí que es cierto que hay un trasvase de votos del Partido Popular hacia Vox importante, por lo que dicen las encuestas. Ya veremos a ver luego cuál es esa realidad. Pero, ¿qué es una de las piezas fundamentales que le funcionó a Trump, que está funcionando en muchos países de Europa y que le está funcionando seguramente que a Vox? Porque estamos hablando de que si esta encuesta se traslada a las elecciones nacionales con la fuerza que significa un 12%, estamos hablando de 3 millones de votantes, más o menos, 3 millones y pico de votantes. Entonces, fíjate tú, soluciones, tengo delante lo que es el programa electoral de Vox, porque siempre hablamos de Vox y luego resulta, dice, bueno, pues mira, ¿por dónde empieza Vox? Hablando de España, la unidad y la soberanía. Y el primer punto de todo un programa electoral lo que dice es que supresión de la autonomía catalana hasta la derrota sin paliativos del golpismo y la depuración de las responsabilidades civiles y penales. Como que este fuese el punto más relevante de, bueno, pero es que es cierto, por lo que se ha visto en Andalucía, que Susana Díaz no contaba con que los problemas de los andaluces eran Cataluña, y parece ser que uno de los problemas que sí que tienen los andaluces es Cataluña, que por eso dicen que Vox pues, tiene que estar presente en las instituciones. Entonces estamos hablando lo mismo que esto, la expulsión de los emigrantes, etcétera, etcétera. Son soluciones muy directas a problemas que se consideran que los ciudadanos tienen, cuando luego sabemos que la realidad política, cuando quieres ejecutar todo eso, es mucho más compleja. Ha hecho no se puede referencia, un momento, porque ha hecho referencia en varias ocasiones a la encuesta, al sondeo. Vamos a verlo. Es un sondeo que ha hecho Metroscopia para que los espectadores tengan claro esos gráficos, en donde, en efecto, si se celebraran elecciones generales, insisto, que no es el caso, pero bueno, igual sí, al día de hoy. Digo, no es el caso que vaya a verlas, porque son las municipales en mayo y las autonómicas, pero cualquiera sabe si al final también en mayo las hay, depende de los presupuestos y algunos aspectos más. Y ahí pasaría esto, que el Partido Socialista sería a nivel nacional el más votado, pero muy de cerca del Partido Popular, que tendría un bajón importante, muy de cerca estaría Ciudadanos, Unidos Podemos con 17 y Vox con un 12%, una entrada muy fuerte. Y luego el resto de partidos, los independentistas, es la franja gris. Podría, por tanto, reeditarse perfectamente los resultados de las elecciones andaluzas, aunque está ahí al filo. No llega todavía, pero está un pelín al filo. Podría reeditarse o podría darse la circunstancia de que los independentistas, catalanes y vascos, pues tuvieran que tomar la decisión última. Esos son los resultados. Ahí tienen también ustedes la evolución, las tendencias de los diferentes partidos políticos. Y todo esto con unos movimientos y unas puestas en escenas que se han producido estos últimos días, por ejemplo, la del Partido Popular. Y me gustaría ver un par de intervenciones, que viéramos un par de intervenciones con motivo de la convención del Partido Popular, donde se han mandado dos grandes ideas. Una de unidad, y yo pregunto, ¿realmente? Y otra sobre el rearme ideológico. Yo pregunto qué es eso del rearme ideológico. Son dos ideas y me gustaría que vosotros dierais vuestra opinión, pero vamos a ver un par de intervenciones. No se puede unir España desuniendo el voto. Al contrario, hay que unir el voto para unir a los españoles de nuevo. De nuevo, solo podemos hacerlo nosotros. Por eso, queridos, excelentes y sufridores candidatos, debemos apelar no solo al voto útil, sino al voto fuerte, necesario, eficaz, imprescindible para liberar a España de la amenaza nacionalista y de la rendición socialista. Solo podemos hacerlo nosotros. Vamos a pedir el voto, pero el voto de cada español es sagrado.
No hay votos cautivos porque los españoles no lo son. No hay voto del miedo porque los españoles no lo tienen. El voto hay que pedirlo con respeto y con razones. No se puede pedir más confianza de la que se da. Tenemos que dar confianza a los españoles sobre lo que queremos hacer para ellos. Y tenemos que empezar desde ya. La gente quería que volviera el Partido Popular y ahora queremos que la gente vuelva a vuestro partido, vuelva al Partido Popular y cuanto antes. Yo creo que estamos viendo la convención del reencuentro, la convención del impulso, la convención de las nuevas ideas y de las nuevas formas de transmitirlas. Creo que esta convención está suponiendo un antes y un después en la forma de hacer política del Partido Popular. Estamos escuchando a la sociedad civil en cosas que nos pueden gustar más y en otras que nos pueden gustar menos, pero yo creo que un partido político está para escuchar también las cosas que no le gusta oír, pero que la calle, la sociedad civil tiene que decirnos. Esta convención rupturista totalmente está sirviendo para reilusionar a los afiliados a los cargos públicos y creo que es buena muestra del nuevo Partido Popular que quiere construir el presidente Casado y de la nueva España que aspiramos a construir desde el Partido Popular. Un mensaje de Pablo Casado, también un papel muy importante que tuvo en la convención Teodoro García, un hombre que, bueno, los medios nacionales han establecido que el murciano pues, se ha fajado y se sigue fajando habitualmente con cierto descaro, con una relación muy cercana a los medios de comunicación, incluso a los que son incómodos, y que ha dicho una palabra rupturista que me llamó la atención y Pablo Blesa lo veo que la ha apuntado. Sí, claro que sí. Por dos razones. Primero, porque si hablan de unidad, la unidad, si es que la tienen, y no la tienen de una manera, no es que no haya facciones y familias dentro del PP, pero si hablan de unidad se debe exclusivamente a un dato, a que la señora Soraya Sáenz de Santamaría se ha ido elegantemente de la política, se ha encerrado en su casa y a partir de ahí no ha levantado ningún tipo de suspicacia, no ha levantado ningún tipo de guerra interna. Eso ha permitido que el PP se presente con una cierta solvencia y unidad rupturista, porque lo que han querido, como decía anteriormente, es crear el casadismo, que el casadismo es un aznarismo rejuvenecido, versionado para la época contemporánea donde hay tantas marcas concurrentes en política que han fragmentado el espectro de la derecha. Y lo que él dice, lo que dice Casado, que es volver a votarnos a nosotros, chicos, somos la marca auténtica, somos la primordial, somos la primigenia, somos la genisíaca, votarnos a nosotros, dejad de votar a Vox. Segundo, no he terminado. Entonces, al mismo tiempo que nace el casadismo, muere el mundo de Rajoy, muere el marianismo, se reinventa el aznarismo y a partir de ahí hay una figura muy importante que no hemos visto en ningún momento, me refiero a estos clips, que es Feijóo. ¿Por qué? Porque en ese ticket que ha comprado hacia la derecha, Casado, para que no se le vayan más elementos, Feijóo hace de freno. Feijóo es ese elemento que está ahí con un poder moral muy grande que ha organizado esta convención, la ha gestionado él, y se han presentado unos textos a discusión que han sido prácticamente íntegramente elaborados por Adolfo Suárez, el hijo de Adolfo Suárez, y Ana, por lo tanto, y que en claustros cerrados, hablando con una serie de personas, de gurús, han creado esos documentos base que definen lo que es el casadismo hoy. Javier, ¿quieres decir algo? Sí, no, que fíjate tú que ha apuntado Teodoro el asunto de lo del reencuentro. Pues Aznar y Rajoy no se hicieron la foto juntos. Quiero decir, hay claramente una fricción, hay dos tendencias y además dos tendencias porque fíjate tú, se está reclamando por parte de Casado, evidentemente se ve que Aznar se ha vuelto como una especie de gurú cuando en las manifestaciones que hizo en el encuentro Mariano Rajoy era justamente ir por una moderación, mientras que Aznar lo que pide es mano dura. Entonces no podemos hablar ahí de reencuentro. Y luego otro problema clave a mi juicio. Casado sigue sin ser el gran líder de la derecha porque todas las encuestas lo dan, que como que no es el más valorado ni mucho menos, le falta cuajar todo un discurso que podamos creer en él. Hilvana muy bien sus ideas, las cuenta muy bien, pero la gente parece ser que no se las cree. Yo hay varias cosas. Es decir, primera, es normal que el PP esté más unido que nunca. Es decir, entre los que se le han ido por Vox y los que se le van por Ciudadanos, con los que van quedando o están unidos o esto es la locura. Que son menos. Pero fíjate, yo creo que ha ligado muy bien las cocochas Javier antes. Rearme ideológico. Javier no ha leído el artículo 1 del programa de Vox. Cataluña, que por cierto, Cataluña genera miedo hoy a los españoles. Ahí me genera miedo. ¿Qué va a pasar con mi país? ¿Qué hemos visto en ese congreso? Una bandera española, ¿verdad? Es decir, no se han ido al rearme ideológico. No dices que eres el partido de la vida
Bueno, pues tú tienes detrás un lobby importante que es el católico. ¿Qué piensas de eso? No, ahí no se ha ido. Porque eso genera compra. Te ha ido a la banderica, que sea fácil. Pero leche, es que hace 4 días estuvo Pedro Sánchez en Murcia y también sacó la banderica. ¿Estamos en un discurso emocional, sí o no? Sí. Sí. Pero la política siempre ha sido eso. Sí, el discurso racional no existe. Y ha aparte sido hay un tema, que lo ha dicho Joaquín Azparren, y es verdad, es decir, yo creo que es un buen diagnóstico. Ya no tenemos votantes, tenemos votantes consumidores. Y esos votantes consumidores se agrupan por lobby. Es decir, yo siempre tuve claro que en la izquierda socialdemócrata, hubo un tiempo en que el lobby preponderante era el lobby, digamos, laboral, sindicalista, después fue sustituido por el lobby feminista y LGTBI. Pero es que hay otros lobbies que piden pan. Los cazadores, las cazadoras, los jóvenes, los millennials, las millennials, los católicos. Claro, a ver qué partido, porque ya no es qué marca tienes tú, dime qué posición tienes tú ante esas demandas de votantes consumidores. Y no me arregle el tema con la bandera. Los cazadores y las cazadoras te están preguntando por una cosa, y mira, es que la respuesta que des no nos ofenda a los que no pensamos igual. Los católicos te están demandando una cosa, mira, a ver, hemos pasado... los taurinos, Víctor. Los taurinos y taurinas, digo, por no ser taurinos. Es decir, aquí hay un problema, es decir, y ojo, si hay, y con esto acabo ahora también, si hay dos políticos con visión transversal, en este momento en la derecha y en la izquierda, a mí no me cabe la duda de que uno son la gente de Vox, estos pueden representar... Yo dudo de que Vox no tenga voto en caladeros de izquierdas, como lo tiene Le Pen en Francia, en barrios marginales. Porque ese discurso anti-inmigrante y ese discurso anti-Cataluña tiene audiencia más allá de lo que nos creemos. Y Errejón, desde luego, sí que ha demostrado que es el tipo más transversal a la izquierda de Ciudadanos. Estaba pensando en... es un asunto lateral a lo que estábamos comentando, ¿no? Volviendo un poco a la política de pactos de la derecha, la posibilidad de que 3 formaciones, si se ponen de acuerdo Ciudadanos, como ha pasado en Andalucía, el Partido Popular y Vox, se puede llegar a gobernar una comunidad autónoma, y ahora ya se habla incluso, ¿no? Lo decía el propio Partido Popular en la convención, bueno, ¿por qué no llevar esos acuerdos, esos pactos al hipotético futuro gobierno de la nación? Quizás haya que buscar determinadas similitudes o diferencias entre Vox y la extrema derecha alemana. En Alemania se ha optado por lo contrario. Se ha optado por ir aislando a ese discurso xenófobo de la extrema derecha en Alemania, y las últimas encuestas en Alemania publicadas esta semana dan una esperanza a la sociedad de ese país. Está bajando el apoyo de intención de voto a un partido que los partidos tradicionales clásicos se han encargado con sus alianzas de ir arrinconando y apartando, y creo que eso es bueno para Alemania, y aquí está sucediendo lo contrario, y eso sí preocupa, y eso puede generar determinado miedo en determinados colectivos. Yo Joaquín, en esto estoy con Víctor, ¿no? Sobre eso, Vox, por ejemplo, Vox dice claramente en su programa electoral, que así lo pone, en cuanto habla de vida y familia, dice en el punto 70, derogación de la ley de violencia de género. O sea, es taxativo, no da lugar a dudas. Yo leía mucho eso, ¿eh? No, es que, hombre, vamos a las fuentes directas. Te quiero decir, porque, por ejemplo, en esta semana ha habido ese enfrentamiento entre algunos sectores del Partido Popular, por eso lo del reencuentro, yo es que no lo veo, unos sectores del Partido Popular diciendo claramente que ellos sí que están por mantener la ley de violencia de género, toda esa actividad, porque está muy claro para ellos, y yo creo, para mí está muy claro también, que las mujeres son las que están muriendo de manera, vamos, más que alarmante, ¿no? Y en cambio, Vox en este sentido, luego, ya no voy a seguir leyendo, pero argumenta pues las denuncias falsas, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a suponer un enfrentamiento claro, a mi juicio, seguramente que en Andalucía, y si estos resultados llegasen a unas elecciones nacionales, aún más, porque se deroga o no se deroga. Y no cuento ya, o lo dejaremos para después, cuando, por ejemplo, Maroto, que a él le afecta mucho, todas aquellas declaraciones que hacen, y además que lo llevan por escrito los de Vox, diciendo que la familia es la familia, y la familia es un hombre y una mujer y sus hijos. Y volviendo, simplemente por subrayar el Congreso del Partido Popular con una reflexión de 20 segundos, Antonio, y he consumido 10. Casado ha apostado mucho en esta convención por ese mensaje rupturista, por ese mensaje del realismo ideológico. Es que no le queda otra. Es que dentro de 3 meses vamos a ver cuáles son los resultados del Partido Popular en las elecciones municipales y autonómicas, y con unas generales que probablemente van a llegar en otoño. Yo apuesto claramente porque sucederán en otoño. El señor Núñez Feijóo
¿no os pensáis que está esperando a la puerta que pase el cadáver político de Pablo Casado con unos desastrosos resultados electorales que pueden llegar en las elecciones autonómicas? Y quizás de Santa María también, que sí que estuvo en la convención. Otra cuestión, paso página, porque aquí en Murcia estuvo el presidente del Gobierno, secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y vino a presentar a José Antonio Serrano. Vamos a ver dos fragmentos de las intervenciones de ambos, a presentarlo como candidato a la alcaldía de Murcia. Algunos se quieren renovar dando pasos hacia atrás y nosotros decimos que el futuro de la sociedad es el futuro de España, no puede ser su pasado, que el futuro de España va a ser mucho mejor que su pasado. Durante estos 7 meses, antes lo ha dicho Diego y Teresa, hemos pasado de tener, hace 7 meses, un gobierno en posición horizontal durante 7 años, a tener un gobierno que ha dado un horizonte de dignidad, de ejemplaridad, de cohesión, de oportunidades y de convivencia al conjunto de la sociedad española. Esa es la gran diferencia. En 7 meses hemos hecho mucho más por la justicia social que en 7 años la derecha española. En 7 meses hemos universalizado la sanidad pública, hemos impulsado el Pacto de Estado contra la violencia de género, hemos aprobado en el Consejo de Ministros una ley para luchar contra la violencia infantil, hemos subido el salario mínimo interprofesional como nunca se ha subido en la historia de nuestra democracia desde 1979. En el pueblo donde nací, donde vivo con mi familia, delante del presidente de España, delante de la presidenta de nuestro partido, delante del futuro presidente de la región de Murcia, a luchar con uñas y dientes para alcanzar la alcaldía de Murcia. Me voy a dejar la piel. Compañeros y compañeras, me voy a dejar la piel. Pero no lo voy a hacer por mí, de verdad. No se trata de mí, de una ambición personal. Me conocéis. No necesito la política para vivir ni para satisfacer mi ego. Pero os confieso, yo quiero ser alcalde de Murcia por la gente, por vosotros y por el PSOE. Se ha producido un efecto curioso, me gustaría que lo comentarais, y es que hace, yo creo que seguramente alguno de vosotros lo analizábamos aquí, ¿no? Hace, no sé, un par de años, el Partido Socialista tenía mucho miedo a que Podemos tuviera fuerza, que fuera fuerte, porque quería seguir siendo el partido hegemónico de la izquierda, y había titulares, y aquí ha habido invitados del Partido Socialista, donde la crítica, y de Podemos, y las principales críticas eran entre ellos, para marcar diferencias. Sin embargo, me llamaba la atención antes de ayer, que ha habido titulares de que en el Partido Socialista preocupa que Podemos pueda perder fuerza, porque si la pierde, el posible pacto o acuerdo entre ellos dos, pues se puede venir abajo y no sumar frente a la derecha. ¿Por qué creéis que está pasando en estos momentos? Hay una mejor relación Pedro Sánchez-Pablo Iglesias, que Errejón se haya marchado. Es normal que aguante Pablo Iglesias porque pierde fuerza la marca Podemos, sí, va a ganar la marca otra, la de Carmena, pero pierde fuerza la marca Podemos. ¿Dónde está ahí la relación de fuerzas ahora mismo entre esos dos partidos? ¿Hasta qué punto? De todas maneras, la fotografía que hemos visto es un tanto peculiar y triste en cuanto a que los jóvenes, ¿dónde estaban los jóvenes del Partido Socialista? Porque ahí lo que se veía era una media de edad muy elevada, tanto en los que salían en la parte de atrás, que normalmente eso siempre está preparado y tal, para que sean además más activos, como en la parte de adelante de candidatos y autoridades, ¿no?, dentro del Partido Socialista. Es una de las cosas que si hubo fuga de jóvenes hacia Podemos, no han vuelto, y eso que Podemos está pasando sus horas quizás más bajas, o a futuro ya veremos, y dónde se van a ir estos. Es una situación que preocupa. Entonces, si los jóvenes se fueron a Podemos y Podemos está bajando y el Partido Socialista la única expectativa que tiene ahora sería un pacto, y hemos visto lo que les ha ocurrido en Andalucía, que ha sido desastre para unos y desastre también para los de Podemos, que tienen que llevar una reflexión importante. Más luego las rupturas. Yo el otro día estuve con Óscar Urralburu en esta semana, cuando se produjo todo el asunto de lo de Madrid, y pues hombre, claro, es que decía, primero, es un asunto madrileño, nos pilla a desmano, pero tampoco tenemos una respuesta clara que dar, porque además hay que recordar que él era errejonista,
pero quien luego le respetó el no cortarle la cabeza para que se pudiese presentar y ser el representante de Podemos aquí fue Pablo Iglesias. Entonces hay una especie de situación ahí incómoda que se está trasladando a seguramente que al atractivo hacia los posibles votantes de Podemos. Es una interesante paradoja la que tú has expresado, ¿no? Como hasta hace muy poco tiempo un partido de más de casi 140 años como el PSOE estaba demonizado por un partido que llevaba 4 o 5 años de trayectoria y que además si decía que iba a saltar el Olimpo, que iba a saltar los cielos. Ese partido hoy ha quedado reducido a su aspecto más comunista, al personalismo y ungimiento extremo de un líder carismático que no lo culpabilizo enteramente de la implosión del partido Podemos, que ha implosionado. Es que por debajo ha tenido a hienas, verdaderas hienas, que mediante tropelías, engaños, claras traiciones, que se han filtrado incluso en Telegram. Recuerdo cómo Vescansa, la señora Vescansa, que hoy está retirada allí en Galicia, como esta por error colgó en Telegram un plan para derribar al líder, a Casado, que había ganado en Vistalegre 2. Rejón ha sido una persona muy incómoda porque nunca ha aceptado el puesto número 2 y estaba creando un partido dentro del partido. Eso es claro. Entonces, no hay que culpabilizar de esta implosión exclusivamente a la pareja de Galapagar, como se les llama, pero ciertamente hay unas intrigas internas en ese partido congénitas e innatas a ese tipo de izquierda dogmática, que al final termina impresionando. Pero déjame te diga esto, pero completo. Que tienen poca experiencia y los conflictos son casi más afectivos, como hemos visto ahora, y Vescansa lo decía esta mañana. La otra parte de la paradoja es que el partido que estaba en el rincón del ring siendo golpeado y perdiendo votos a mansalva del PSOE, ahora mismo tenga casi que insuflarle y tenderle una mano y darle un poco de oxígeno a ese otro partido, al menos no criticándolo, para que sea una opción de pacto que permita que el PSOE siga en el gobierno. Y respecto a la visita aquí del señor Sánchez, pues básicamente 3 cosas, y aquí el experto obviamente es Víctor. La primera es que se dirigió casi enteramente a defender su periodo de ridículamente 7 meses en el poder, donde ha legislado mucho pero para nada. Segundo, los presupuestos, que ciertamente benefician un poco a Murcia. El candidato Serrano, que parece un señor moderado, pero obviamente esa foto que ha descrito muy bien ahora Javier, uno ve esos rostros y ve las antipatías y ve las divisiones. Es un partido en reconversión. A mí hay varias cosas que Vamos a empezar por el final. De la visita a Murcia, lo que me preocupa del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España es que huyera de los temas regionales. Es decir, viene a Murcia a hablar, es decir, esto es un encuentro intergaláctico, tipo el que hizo Leire Pajín en su día con José Luis Rodríguez Zapatero, hablo de temas nacionales. Oiga, no, la izquierda se demuestra hablando de los problemas reales de los ciudadanos allí donde usted vaya. Y en Murcia hay muchos problemas que el PSOE tendría que dar respuesta. No lo hizo. Me parece que una vez más el PSOE se refugia en mensajes, consignas que son lugares comunes, lugares que provocan aplauso y ovación cerrada, pero tiene la obligación de aterrizar y meterse en los problemas de la región. Yo, por ejemplo, no me gustó esa parte. En cuanto al tema de su relación con Podemos, lógico, es decir, algo ha cambiado en este país. Partido Popular y PSOE pueden seguir gobernando las alcantarillas y la estructura del Estado solamente con los votos que se generan en Castilla y Andalucía con la actual ley electoral. Luego uno tiene a Ciudadanos por allí en Cataluña que recoge votos y no pocos, y Podemos también recoge votos en Cataluña. En cualquier caso, gobernar ya no es cosa de 2, gobernar no es cosa de 1, y además es bueno que estén pendientes de sus posibles aliados. Además, se ha producido un tema importante en Podemos. Nunca fueron radicales. Podemos nunca fue... Podemos es un partido de profesores universitarios que tenían un discurso muy radical, pero el radicalismo, la mayor muestra que tenemos es la casita de Galapagar, que no tengo nada que ver en lo personal, pero sí cuando la contrastas con el discurso que este señor había hecho sobre quienes tenían casas en barrios residenciales. Además, con los lugares tan preciosos que hay en Madrid Sur, que hay lugares preciosos donde se puede vivir de una forma, yo creo que magnífica. En definitiva, sí que hay una mirada que tendría que hacer el PSOE. Si yo estuviera en la dirección del PSOE, yo sí estaría pendiente de lo que pasa con Errejón y con la alcaldesa de Madrid, porque eso sí les puede hacer daño, y no menor, porque lo he dicho antes y lo vuelvo a decir ahora. Errejón es un tipo capaz de aglutinar desde el CDS a la parte más izquierdosa del espectro electoral español. Podemos se ha convertido en una Izquierda Unida ampliada, donde hasta incluso Izquierda Unida tiene dudas si su sitio es ese. Eso sí, eso es Podemos ahora mismo y ha sido una evolución lógica. La fuerza emergente es Más Madrid.
y yo creo que de lo que pase con Más Madrid tendremos noticias en las próximas elecciones generales. Yo, fíjate, Víctor, hasta podría disculpar a Pedro Sánchez el que no se ocupara de los temas de la región el pasado domingo, entre otras cosas porque fue un cambio de agenda a última hora, un tanto extraño, porque a quien se esperaba en Puente Tocinos era la vicepresidenta del Gobierno, a Carmen Calvo, y a última hora, no sabemos por qué, Pedro Sánchez apareció, ¿no? A quien se esperaba porque se pactó para presentar al alcalde era José Luis Rodríguez Zapatero hace 3 meses. También. Y en el pacto, y no vino. Y en el pacto estaba yo. Es verdad, es verdad. Eso por un lado. Yo lo que no le disculpo a Pedro Sánchez en este caso es que estemos perdiendo una oportunidad, y vamos a colocarle el marchamo este de histórica, ¿no? Que siempre queda así como más contundente, esa oportunidad histórica de poder formar parte del liderazgo de Europa en estos momentos. Mientras Pedro Sánchez esta semana iba a Davos, a Suiza, a hablar en una cumbre bastante descafeinada, porque ya no viene ni Trump, ni el presidente chino, creo que tampoco iba a ir el presidente francés, precisamente el presidente francés y la canciller alemana firmaban un acuerdo donde lo que están haciendo es ponerse o repartirse el poder de Europa una vez que el Reino Unido se quede fuera. Esa oportunidad que tenemos la estamos perdiendo, porque podríamos formar parte, si fuéramos hábiles en estrategia política europea, de formar un triunvirato, aprovechando además que Italia ahora está en horas bajas e incluso enfrentada a Bruselas, ¿no? Es decir, ¿qué oportunidad estamos perdiendo de liderar Europa junto a Alemania y junto a Francia? Yo por ahí le puedo disculpar a Pedro Sánchez esa otra parte de la región. Y por otro lado, en el tema de Podemos, hemos pasado de aquella flamante presentación, ¿verdad? Monedero, Vescansa, Errejón, Echenique, Montero, Pablo, Carmena y Colau. ¿A qué queda ahora de todo aquello? Pablo e Irene, Echenique, a ver si paga o deja de pagar la multa del asistente. ¿Y quién más? ¿Y quién más? Monedero ahora sí por fuera, pero como Pepito Grillo, ¿no? Guardo yo más recuerdo de mis novias que estos de... Se ha hecho referencia aquí también al tema de los presupuestos, que puede ser clave. La verdad es que lo que ocurre en el juicio independentista va a ser fundamental y va a condicionar también los propios presupuestos. Unos presupuestos que están encima de la mesa, de los que se ha hablado francamente poco. Hemos querido que representantes nuestros de aquí de la región de Murcia, que están en Madrid, vienen en el Congreso, vienen en el Senado, nos atiendan y nos digan, pues bueno, qué pasa con esos presupuestos, si salen adelante o no, y qué hay en ellos para Murcia o qué deja de haber en ellos para Murcia. Hemos recogido declaraciones del Partido Socialista, en concreto su senador Juan Luis Soto, del Partido Popular, nos ha atendido Isabel Borrego, y de Ciudadanos, que nos ha atendido Miguel Garaulet. En el caso de Podemos ha sido curioso porque les hemos pedido las declaraciones y están pendientes de hacer una valoración aquí en Murcia, representantes de Podemos a nivel nacional con los regionales. Tenían previsto, nos han dicho, una rueda de prensa para hace unos días, la van retrasando por cuestiones internas, al parecer, las van retrasando y cuando se produzca las tendremos. De momento los otros no la han dado a conocer su valoración, pero sí los otros 3. Vamos a verlos. El total de inversión que se prevé en estos presupuestos generales del Estado son 3.800 millones de euros. Se produce un incremento muy importante respecto a los presupuestos del ejercicio anterior, más de 277 millones de euros. Y destacaría también 2 bloques. Por un lado, las inversiones públicas, ¿no? Las inversiones en obra pública, y por otro lado, otro paquete muy importante, como es el paquete que nosotros llamamos el paquete social, ¿no? Y vemos cómo la región pues sale bastante beneficiada. Podemos destacar como en inversiones reales el presupuesto de 446 millones de euros, más de un 18% respecto al ejercicio anterior, y en este capítulo pues podemos destacar cómo el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno del Partido Socialista, pues pone en el foco de sus presupuestos aquellas obras que son claves para el desarrollo de esta región. Podemos destacar 177 millones de euros en la línea de alta velocidad previstos para el tramo de Murcia-Almería, en el tramo de la alta velocidad de Levante 13 millones de euros,
también una partida muy importante para el tramo de Murcia-Cartagena con 15 millones de euros. Podemos destacar, entre otras inversiones, la previsión de mejorar todo el arco noroeste de la ciudad de Murcia. Los murcianos vamos a tener que pagar 300 euros anuales más de impuestos y además el Gobierno ha tenido la desfachatez de subir, de aumentar, de crear 2 nuevos impuestos en el último Consejo de Ministros. Y no solo vamos a pagar más impuestos los murcianos, sino que se ven en peligro muchas de las infraestructuras que quiere la región de Murcia, que tanto necesita la región de Murcia. Por ejemplo, ¿qué pasa con el plan vertido cero del Mar Menor? Al Partido Socialista no le importa el Mar Menor. Cuando llega al Gobierno se olvida del Mar Menor y no hay ni un solo euro presupuestado para el plan de vertido ceros para el Mar Menor. ¿O qué pasa con el colector de pluviales para la ciudad de Murcia, que tanto nos interesa y que pone en peligro a veces tantas vidas? ¿O qué pasa con las infraestructuras que necesita la región de Murcia, que lo único que hacen es aplazar los plazos? ¿Van a cumplir esas inversiones que están previstas? Yo creo que los murcianos estamos muy perjudicados por estos presupuestos, muy perjudicados porque vamos a pagar impuestos, muy perjudicados porque ponen en peligro nuestras infraestructuras y en concreto ponen en peligro el Mar Menor. Dicen que hay un incremento del 10% en nuestra la parte de inversión regionalizable, vamos hablando, ¿vale? Pues ese 10% son 34 millones más, muy bien, eso con respecto al año pasado, pero es que eso se va a basar en el incremento previsto para las inversiones de alta velocidad en el trayecto Murcia-Almería. Es decir, que los 177 millones que se van a gastar en el Murcia-Almería es al final supone de traer inversiones que se hacían el año pasado, por ejemplo, unos 5 millones en mantenimiento de carreteras o de creación de nuevas carreteras. Es decir, si te pones a dividir los términos de inversión por cápita, nos quedamos en 255 euros por habitante, cuando en España son 262. El problema ya no solamente de no apoyar al Mar Menor, sino que lo que se presupuestó en el 2018, como siempre, la mala gestión desde junio a esta parte ha hecho que la ejecución de estas inversiones que estaban presupuestadas pues se queden al 47%. Se quita, por ejemplo, las subvenciones para poder contratar a gente joven para su primer trabajo. Han quitado los 500 millones de complemento salarial que pusimos para jóvenes, que además no lo pagaba España, lo pagaba en Europa. Y todo ese dinero lo han traído para asignárselo a sus amigos de Cataluña y también, ojo, del País Vasco. Al margen, la verdad es que se habla muy poquito de los presupuestos. ¿Se ha dicho algo? Yo creo que, Joaquín, tú que estás en el día a día y en frente de batalla en la comunicación, se habla casi menos, se ha analizado, se ha opinado casi menos. Hay poca fe de que salgan adelante. Se ha opinado menos que nunca. Yo no sé si se ha analizado menos que nunca. Lo que pasa es que no sé si tú estás de acuerdo conmigo y luego, si eso ocurre así, ¿por qué es? Los presupuestos, ¿tú crees que van a salir? La clave es, ¿van a salir para adelante? ¿Qué va a pasar en el Congreso en los próximos días? O sea, me da la sensación de que los presupuestos generales del Estado, yo, por lo poquito que he podido ver, es que al final ha sido una especie de cortapega de los presupuestos del año en curso, del año 2018, y se han introducido una serie de modificaciones en función del pacto con Podemos y las posibilidades de hacer esos cantos de sirena hacia los nacionalistas o independentistas catalanes, reconociéndoles algunas inversiones que se supone que según el Estatuto de Autonomía debían en porcentaje a lo que eran sus aportaciones al Producto Interior Bruto. Lo demás pues se ha quedado un poco como está. ¿Y qué indicios me da eso? Lo único que se ha hecho ha sido incluir las inversiones plurianuales ya previstas de ejercicios anteriores, es decir, por ahí que salga tanto la infraestructura del AVE en la región de Murcia, son gastos ya comprometidos en ejercicios anteriores, que se hace es consignarlos, y poco más, porque os voy a dar un dato, que además ha movido mucha polémica en el ámbito de la Administración de Justicia, y es que de repente alguien que se leyó los presupuestos de justicia se dio cuenta con que las plazas previstas para el año 2019 en fiscales y jueces, en cuanto a oposiciones, eran de nuevo 100 plazas, cuando este año eran 300. Y había un compromiso, además, del Ministerio, de la nueva ministra de Justicia, de seguir ampliando en este ejercicio del 2019 esas oposiciones en cuanto a plazas, ¿no? Entonces, alguien se leyó los presupuestos, o el borrador, mejor dicho, dijo:
oiga, que esto sale en 100. Dice, ay, esto ha sido un fallo, es que se nos ha olvidado poner que van a ser 500, ¿no? Dice, bueno, probablemente fallos de esos de corta pega nos vamos a encontrar muchos, porque creo que son unos presupuestos que se han hecho con muy poca fe, insisto, de que vayan a salir, ¿no? Pablo, ¿qué va a pasar? ¿Saldrán adelante? ¿No va a condicionar la continuidad del gobierno? Vamos a ver, estos son unos presupuestos, son felices, son unos presupuestos de gasto, son unos presupuestos expansivos. Hoy obviamente son unos presupuestos para contentar grandemente a Cataluña en particular. Pero como también son unos presupuestos expansivos que van a intentar curar el daño que se ha hecho en los últimos tiempos a las clases menos pudientes y con más dificultades, y hay una inversión muy fuerte social en incremento de pensiones, en temas de discapacidad, empleo, subsidios juveniles, etcétera. Hay 700.000 murcianos que en esa coyuntura se benefician de estos incrementos. Luego, como también hay un incremento muy fuerte en la partida de infraestructuras, que se lo debemos y lo va a gestionar el señor Pedro Saura, si alguna vez son aprobados estos presupuestos, pues ahí también Murcia ha visto incrementado el aporte, sobre todo en tema ferroviario, en tema de ADE, algo en carreteras, con un olvido grande, es verdad, como decía la representante del PP, del Mar Menor y también de todas las obras hidráulicas. Pero en general no son unos presupuestos para nada, honestamente, malos para Murcia, solo que no sabemos si se van a aprobar. Bueno, pero ¿tú qué crees? ¿Que se aprobarán? Yo creo que sí. ¿Sabes por qué creo que sí? ¿Por qué? Porque creo que al final, viendo precisamente el auge de la derecha y el auge de Vox en Andalucía y en el resto de España, a los nacionalistas de este país, catalanes, vascos y otros, les interesa, si son racionales en su manera de funcionar, prolongar la vida del gobierno de Pedro Sánchez. Les interesa. ¿Se aprobarán? Les interesa todo lo contrario, contra peor mejor, yo creo. No. ¿Crees que no se aprobarán? Los independentistas. No, pues el señor Puigdemont ahí está muy duro, ¿no? Otra cosa es que al final Esquerra Republicana y el PDeCAT en el Congreso acaban de consolidar esas discrepancias que siguen manteniendo en otro orden de cosas, y los diputados de Esquerra Republicana, por orden de Junqueras, acaben apoyando los presupuestos. Pero vamos, el Puigdemont y los suyos, vamos, ni de lejos. Fíjate, yo sin que sea le voy a echar un capote al gobierno de España, a ver si le ayuda a que apruebe los presupuestos. Todo esto de la infraestructura económica y social está muy bien. Lo que pasa es que yo, después de oír a Pedro Santos hablar de presupuestos, solamente lo haré en presencia de mi abogado. Pero bueno, la infraestructura económica son importantes, el aeropuerto, el AVE, las rondas de la ciudad de Murcia, temas de autopistas, todo eso está muy bien. Parece que no estamos en eso, ¿no? Pero ahora toca también infraestructuras sociales. Es decir, el mejor recurso de esta región son los ciudadanos y el mejor cultivo son la idea. Es decir, Murcia va a ser, de aquí a 20 años, pues todo lo que avancemos en este ámbito de infraestructuras que nos conectan con el resto del país y con Europa, y lo que los murcianos lleven en la cabeza. Eso también va a ser importante, el capital humano de esta región. Eso también es fruto de los presupuestos, son las infraestructuras sociales y, por ejemplo, las políticas educativas. Bueno, pues si le faltan dinero, voy a poner yo un poco chulo, y no es ironía, es mala leche lo que voy a hacer. Yo le propongo al gobierno que le echamos una mano con varios millones de euros para crear infraestructura universitaria ahí enfrente. La UCAN, que no vendrán mal a la región, digo yo, ¿no? Eso se lo regalamos a los presupuestos del Estado, colaboración público-privada. Toma tanto dinero y ampliamos la infraestructura universitaria. Y además la dotamos académica y administrativamente. Y además intentamos que cada vez haya más jóvenes cualificados en nuestra región. Y además intentamos que sea una industria blanca que se convierta en atractivo de turismo. Que vengan estudiantes de Polonia, de Italia, de América Latina, de Estados Unidos, del sudeste asiático. Vamos a echarle cojones. Digo, pues si le faltan perras, yo creo, digo, por lo de la coherencia, es por lo de la coherencia. Es que ya estoy, es decir, voy a acabar como empezaba. Los doctrinarios a mí hace tiempo que dejaron de interesarme, y los sectarios también. Queremos hablar de infraestructuras económicas y sociales, pues ahí tiene una encima de la mesa. Estoy convencido que el presidente de esta casa no tiene ningún problema en participar en los presupuestos públicos. ¿Se aprobarán? ¿No se aprobarán? Yo tengo también mis dudas, sobre todo, yo creo que Esquerra Republicana, porque estamos hablando de eso, de que los votos que le hacen falta para aprobar los presupuestos a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados es justamente los de los catalanes. Yo creo que Esquerra Republicana sí que es muy probable que esté por la labor, porque ve el riesgo que, como os habéis señalado, de Andalucía, Vox y demás.
Pero es que yo escucho a Torra y parece que eso, contra peor, mejor. Es decir, si al final viene un nuevo gobierno con apoyo de Vox y Vox aplica su doctrina ya escrita, es que va a haber unas circunstancias difíciles de encajar ahí en Cataluña, por no hablar de enfrentamientos. Y parece ser que a un gobierno como el actual en Cataluña, en el que no sabe resolver el problema de los taxistas, incluso si lo soluciona, parece que lo soluciona mal. Resulta que dicen, como además escuchamos en su día a uno de los consejeros, si el problema no es la salud, el problema no es las colas, el problema no es la pérdida de empresas, el problema es la independencia. Bueno, pero vamos a ver, los ciudadanos vivimos de otra manera. Entonces, me da la sensación de que esa tensión les favorece en esa política de intentar ser víctimas, y el victimario siempre es muy trágico. Hay un precio muy importante. Sí, 30 segundos. Hay un precio muy importante, que es que hace falta un gesto, y hace falta un gesto judicial. Es decir, hace falta un gesto de la Fiscalía General del Estado, de la señora Segarra. Eso es probablemente lo que Junqueras le pida. Lo tendremos dentro de 15 días, porque cuando empiece el juicio vamos a ver qué es lo que ocurre. No, la puntualización presupuestaria. El desgaste que supone a que los partidos en el gobierno ahora en Cataluña digan no a 2.000 millones de euros que regarían Cataluña, es tremendo también. O sea, que los ciudadanos digan que acabáis de decirle no a 2.000 millones de euros, que es un incremento del 50% en el presupuesto que recibíamos, pero bueno, hasta ahí hemos llegado. Te voy a contar una anécdota, si me permites, justo un segundo. Mira, Herri Batasuna, en el País Vasco, en concreto en Baracaldo, amigo mío del Partido Popular, que además era el concejal de Hacienda, y se reía mucho por lo siguiente, dice, es una suerte, no vienen a pedirme dinero para una serie de actividades culturales, porque como él era el que gestionaba todo el tema de los dineros, decía, porque como se lo tienen que pedir al PP, pues prefieren no hacerlo. Dice, bueno, pues hay veces que hay gente que tiene esta mentalidad. Dice, no me envíes los 2.000 millones. Esto es una anécdota real. Vamos a terminar ya, pero sí les digo que nada más terminar este programa, a continuación van a comenzar las retransmisiones especiales que esta casa, que Popular Televisión va a realizar para dar cobertura amplísima a la JMJ que se celebra con el Papa Francisco en Panamá 2019. Y esta noche en concreto, en la ceremonia de acogida y apertura de la JMJ desde el campo Santa María la Antigua. Va a ser a continuación, ya de inmediato, mañana viernes, Vía Crucis con los jóvenes desde el campo Santa María la Antigua también. El sábado les ofreceremos la Santa Misa con dedicación del altar de la catedral, con los sacerdotes, los consagrados y los movimientos laicales. Va a ser desde la Catedral Basílica Santa María la Antigua, y el domingo vigilia con los jóvenes, Santa Misa y encuentro con los voluntarios. Toda una cobertura amplísima que van a poder ustedes seguir en directo a través de esta casa, a través de Popular Televisión. De inmediato, la que les acabo de comentar, la ceremonia de acogida y el acto de apertura. Señores, muchísimas gracias. Javier Adán, Víctor Meseguer, Joaquín Barren y Pablo Blesa por haber estado con nosotros. Volveremos el próximo jueves, Dios mediante. Buenas noches. Sí, ahora vamos.